siguiente. Crear. Muy bien. Haciéndolo al tiempo de suyo. Es la primera vez que nos pasa a nosotros que hay tantos alumnos en este año. Es más, realmente son muy pocos. El año pasado fueron 10. Está bien, venimos a la pandemia, todo este tema, ¿no? Y el pico máximo fue en su momento como 28, 30, no me acuerdo. Pero capaz que en el segundo cuatrimestre entremos. Porque pasa que muchos dejan, ¿no? O les van a mal algún parcial. Les invito a que no lo hagan, no se bajen, ¿no? Cuando dice ingresos netos, se refiere a los ingresos que ustedes cobrarían, por ejemplo, ya sea un sueldo, si tienen un comercio y son autónomos, lo que ustedes... Facebook, que ya, perdón, Radio Button, pero lo ideal, este es más fácil de trabajar. Bueno, los combo box tienen varias formas de cargar los datos. Tienen acá una propiedad para cargar los datos, pero lo más fácil es tocar la flechita, poner editar elementos y ahí vamos a poner nación, a ver cómo dice ahí, sí, nación, enter, ¿cuál otro banco? Galicia, Santander. Después dice Santander. Bien, ya está cargado eso. ¿Qué me falta? Un botón que dice calcular. Vamos a hacerlo simple, rápido. Después se lo puede embellecer, lo que quieran. Lo importante es la funcionalidad. Bien, a esto hay que ponerle nombre, siempre acuérdense de eso. Si lo hacen andar así con los textbox y están cancheros, hágalo. Yo le pongo siempre el nombre porque corresponde, es el debería ser. Estamos hablando del examen. En un práctico eso tiene que estar completo, porque tiene tiempo. En un examen está bien, dice, no tuve que poner el nombre, bueno, textbook 1, textbook 2 y ya está. Porque a veces eso pasa en un examen. Porque digamos, el tiempo es parte del examen. ¿Cuánto tiempo le da? Y les damos 1h20, pero siempre les queda poco. El que sabe y que tiene clara, en 30 minutos termina y se va. Y el que encaró mal,
y ahora 20 le parece que es muy poco. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer pruebas y errores, no les sale, no les sale, no les sale. Porque yo les doy el resultado, por ejemplo, yo les doy ejemplos de valores calculados, realmente son 2 hojitas. Vos, hay una flechita, a ver esa, a ver, clic, editar elementos. Y ahí adentro lo tienen que poner así, uno debajo del otro. Alicia Santander. Profe, al combo box le ponemos de nombre CB, como le ponemos TV al respecto. Claro, CB banco. Este es TV monto. Este es TV plazo. Y este es TV ingreso. Y acá, como dice su compañero, CB larga, vale. Se banco. O banco, como quieran. Bien. Este BTN calcular. Bien. Ya está la interfaz. Vamos a hacer, en realidad tenemos que haber largado no se larga con la interfaz, generalmente hay que resolver todo lo que son las clases. Bien, voy a crear las clases hijas, perdón, la clase padre. La clase padre me lo dan como dato, pero lo tengo que transcribir. Salvo que utilizan la función de Google, copien y peguen, no sé. Vean ustedes. Obviamente no puede estar sacando, bueno, el celular no puede estar sacando, ¿no? Eso es, vamos, pueden ver acá tampoco pueden tener el Google, yo les dejo usar la computadora, pero no pueden tener WhatsApp web ahí abierto, porque dice, che, pásame cómo salió el formulario tal, ahí te lo envío, y así no tiene sentido. Pueden usar su computadora, mejor que se vayan, pues no van a probar nunca más. Estoy mostrando el de El que profe caería es clase. inflexible respecto a eso, así que se me olvidan. Porque es fácil esto, no es que sea complejo. Bien, la clase, vamos a ponerlo, clase, la primera, ¿cómo se llama? Préstamo, ahí nos dice el nombre, préstamo, la primera clase, pero esta clase préstamo es una clase que dice ahí más inherit. Esto tienen que copiar el código, ¿no? Más inherit, préstamo, public. Estas son las propiedades en una línea que ya les he explicado. Monto, assign. ¿Por qué? Porque el monto podría ser un valor que tenga decimal. Es un monto que pide la persona, ¿no? Este es un constructor sin parámetros para poder utilizar lo que es propiedades. Aunque si no está puesto, internamente lo tiene. En Java no. Hay que ponerlo explícitamente. El plazo, como decía ahí, es en meses. Y tiene dos métodos abstractos. O sea, son dos métodos que sí o sí tienen que heredarse en las clases hijas. Se llama ingreso mínimo.
más íntegro. Y la otra, deuda total, que sería el total del préstamo. Y de ahí a esa deuda total lo dividimos en la cantidad de meses y obtendríamos el valor de la cuota. Es muy simple, o sea, calcula la deuda total, lo divide en la cantidad de cuotas y obtiene. Pero lo importante, lo más complejo, por decir así, es calcular la deuda total, siguiendo los lineamientos que están ahí. Y después hay una función cuota que no tiene que heredarse, pero ya la pueden utilizar. ¿Por qué? Porque ya la calcula, directamente la utilizan directamente, porque una de la clase padre la pueden heredar en la clase hijo. Bueno, acá me falta poner el público. Lo mismo funciona y se entiende público, pero es mejor siempre explicitar estas cosas. Público, público. O sea que esta directamente la utilizan. La cuota no la tienen que calcular, tienen que poner, por ejemplo, préstamo, punto, o préstamo 1, punto, cuota. Listo, ya la calculó. ¿Por qué ya está calculada acá? Return. Lo que tienen que hacer ustedes directamente es deuda total e ingreso mínimo. Deuda total dividido plazo. Bueno, ya está la clase abstracta, que sería la clase padre. Ya tenemos el formulario. Hay que agregar las otras clases. Voy a empezar con ¿La otra clase, profe, serían los bancos? Cada uno. claro, cada banco. Entonces, Galicia, la clase Nación, Santander. La clase Galicia, la clase Santander. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros le vamos a pasar, cuando pongamos prepay, préstamo 1, haz préstamo, es una variable tipo préstamo, y ahí adentro entran, ¿qué? Los hijos. Por eso el polimorfismo. Lo vamos a alimentar lo mismo que hicimos con la suma, la resta, la multiplicación, la división. Exactamente lo mismo. Pero, acá hay que hacer un poquito más de cálculo. Nada más que eso. Y en vez de tener un solo método abstracto, tenemos dos. Y acá vamos a hacer primero Nación. Voy a hacer Nación y Santander, porque Santander tiene constructor. El otro lo hacen ustedes. Cuando envíen esto, el trabajo hecho, tienen que enviar los tres. Nación. Inherits, o sea, hereda de préstamo. Y acá, ¿qué le tengo que decir? El ingreso mínimo para este es return. Este es fácil. 42.000. 42.000. En deuda total, acá ya viene a ser un poco más complejo. Yo tengo impreso este. En deuda total ya tiene un poquito más grande. Vamos a utilizar una variable auxiliar acá. Para hacer variables auxiliares dentro de los métodos, ahí sí utilizo dim. A dim no lo tengo que utilizar afuera. Tratemos de... Dentro de la función, ¿no? Dentro de la isla, digamos, dentro de la ese isla. método. Es como una variable interna. ¿Por qué? Porque esto es una clase. Y si necesitamos una variable que afecta a toda la clase, nosotros llamamos como atributos. Los atributos tienen que estar arriba, que dice private, tal cosa. Ya los tenemos los atributos. Los tenemos acá. Profe, ¿qué era DIM? Dim significa dimensionar, pero sirve para crear variables, o reserva el espacio de memoria para las variables. Yo creo una variable. Por ejemplo, dim, como nosotros somos clase, nosotros ¿qué hacemos? Ponemos private o protected y ponemos nombre de la variable. Bien. Dim. Este crea una variable, nada más. Y le damos interés. Fíjense por qué hago esto, porque abajo, en el punto D dice, vean ustedes, lo tienen ahí
En el punto D dice, monto por tasa mensual por plazo. Ese es el interés. Pues yo tengo que calcular el interés que tengo que pagar. Si eso me interesa saber, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Qué interés tengo que pagar? Y bueno, de acuerdo al monto, de acuerdo a la tasa de interés y de acuerdo al plazo. Y eso es obvio, porque el interés es un monto, no es un porcentaje. El porcentaje es la tasa de interés, que sería, por ejemplo, en 12 meses 62,5%. Esa es la tasa de interés. Pero el interés es un monto, un valor. ¿Está? ¿Por qué? Porque el banco gana el interés. El banco, si yo le pido 100.000, me va a cobrar, por ejemplo, 150.000. Esos 50.000 es el interés extra. Y cuando devuelvo, yo devuelvo 150.000 en 12 cuotas. Entonces, una parte es el capital que me prestaron y otra parte los intereses. Bien. Entonces, tengo que calcular el interés. Entonces, as single. Esto es una variable. Esas cosas de las variables las tienen que imaginar ustedes. Yo no les digo que tienen que crear la variable. No, ustedes tienen que usar lo que ya saben de programación y ver eso. También tenemos que poner la comisión ahí, ¿no? Sí, pero esperen un cachito. Ahí vamos a calcular el interés. Vamos a hacer. Entonces, yo les doy ya la solución acá, como lo razoné yo. Ustedes lo pueden hacer con un poco más largo. Entonces hago un if y pongo lo siguiente. Si el plazo ya es un dato dado. Si el plazo es, como dice ahí, entre 1 y 2 meses. Entonces, vamos a hacerlo, siempre es entero el plazo. ¿Se entiende? Como dato es entero. Nosotros no hacemos, no, son 12 meses y medio, no. Es 12, 13, 14, 15 meses, lo que sea, es entero. Entonces yo directamente, para no poner mayor o igual a 1, no. Yo directamente pongo mayor que 0, para ahorrarme, pero es una cuestión mía. Usted póngalo con todos los operadores que creen necesarios. Mayor que 0, o sea, de 1 para arriba. Y and, el plazo es menor que 13, yo porque hago esta forma. ¿Cómo generalmente lo hacen ustedes que correspondería? Es mayor o igual que 1 o menor o igual que 2. Sería más fácil. Bueno, yo me gusta ahorrar todo. Entonces, ahí, 3. Ustedes hagan como quieran cuando hagan el ejercicio, ¿no? Como es un entero, si no fuera entero no puedo poner así. Bien. Y ahí sí pongo interés, que es la variable esta que estoy usando yo auxiliar. Interés va a ser igual. Y acá está la formulita. Monto. ¿Cuánto es el monto? ¿El monto qué es? ¿Qué tengo que poner yo acá? ¿90.000? No. El monto es un dato dado. ¿Dónde está? En la clase padre. ¿De dónde se carga ese monto? Desde el formulario. Entonces le digo monto, porque ahí está la fórmula abajo, claro, en negrita. Monto más, porque es una X, por tasa de interés. Tasa de interés mensual, dice ahí. ¿Cómo es la tasa de interés que me dan a mí? Anual. Anual. ¿Qué tendría que hacer? Dividirla en 12. Exactamente, dividirla en 12. Entonces, si tengo 62.5, si tengo 62,5, ese es anual. Y a mí me piden que calculemos mensual. Bien, entonces la tasa dividida en 12 me queda en 5,20. Entonces pongo ahí. Es más, podría poner directamente la formulita, ¿no? Por, ¿cuánto es? Este es del Banco Nación, ¿no? 62,5 dividido en 2, para hacerlo más genérico. Es con un punto, ¿no? Ah, razón. ¿Está muy lejos? Ahí me paso, sí. Ahí. Bien. Eso sería la tasa de interés mensual por el plazo. Otro asterisco por el plazo. ¿Y el plazo cuánto es? Un dato, ¿no es cierto?
por el Sí, que ya plazo. lo pusimos. Bien. Eso me da, porque ahí dice, ahí, esa es la formulita que está ahí, eso me da el interés para este tramo entre 1 y 12. Voy a hacerlo como corresponde, voy a poner acá, para no marearlo. 1, 2. Bien. Y después necesitamos otro if. ¿Pero qué va a preguntar ese if? Perdón, es un else if. Else. Vamos a hacer un else if para ahorrar. El else if es como que ahí nomás. Caso contrario, y vuelvo a preguntar algo nuevo. ¿Y acá qué le digo? Lo mismo del plazo, pero el otro tramo. Estos ejercicios que lo doy yo es para que ustedes utilicen los if y todo lo demás. Bien. Esto tiene que ser mayor a 12, ya no puede ser igual. Y tiene que ser menor o igual a 18. O si quieren hacerlo de acuerdo a como está la tablita, pongan mayor o igual a 3. Bien. Y ese otra vez se calcula, pero diferente. O sea, de acuerdo a donde caiga yo, voy a calcular una tasa de interés de una forma u otra. ¿Por qué? Porque me está cambiando el valor de la tasa de interés. En este caso es 65. Pero no se pone así, perdón. Hay un ejemplo ahí abajo, que la tasa de interés cuando dice porcentual es lo mismo que poner 0,625, así sería. Y en este, no es 0, perdón, es punto acá. La tasa de interés, esto está en porcentual, o sea hay que dividirlo en 100. Por eso me quedaría 0. Si usted pone 62,5 y lo divide en 100, le queda 0,625. 0,65, pues punto, perdón. Depende de cómo esté configurado. Puede ser que usted sea coma y otro sea punto, pero bueno, se entiende. Es otra tasa de interés. El monto y el plazo queda igual. Caso contrario de esto de acá, else. Si no se cumple ese plazo, iría el restante, ¿no es cierto? O sea, si vamos a suponer, ¿qué tendría que poner? ¿Tengo que poner los 24 acá o los pongo allá afuera? Los 24 de tope. No, en el message watch va en el formulario. En el formulario pregunto, porque es una validación de datos. Yo le pongo textbox, plazo, pongo un if, ¿es mayor a 24? Ahí no tiene un cartel que dice no se permite dar préstamo, lo que sea. Ahí dice cómo tiene que poner. Plazo máximo 24 meses. Lo pregunto afuera, no creo un objeto para hacer la pregunta adentro, no tiene sentido, porque es una validación de datos. Eso yo lo he explicado. Entonces, qué bueno que se acuerdan porque exactamente eso. Como no puede ser mayor de 24, directamente, si no es entre 1 y 2, si no cayó ahí, no cayó entre 13 y 18, ¿qué va a caer? Entre 19 y 24, es obvio. Entonces pongo interés. Fíjense que el código es cortito, ¿no? Que hay que razonar. Monto por, abro paréntesis, ¿cuál es la tasa? 67,5, 67,5 dividido en 12 por el plazo. Bien, eso calculamos el interés. Calculamos el interés de cada uno. Pero acá dice que la deuda total es monto más el interés. Ahí ponemos un retorno, profe. Sí, espera. Monto más interés más comisiones. ¿Está? Entonces, acá, recién al final, voy a poner un return. Ustedes obviamente lo van a hacer más pasos, porque obviamente esto está ya pulido. Y lo hice tranquilo, y aparte yo creé esto. Pero ustedes cuando tienen que resolverlo van a empezar a crear variables,
20, un if con 10 entradas. Les pasa eso, ¿verdad? Porque están apurados, no lo encaran bien, no lo pensaron, porque empiezan a hacer todo lo que es la parte gráfica, todo lo termina eso. Tienen todos los textbooks, tienen todo, pero de ahí el código después empiezan a patinar. Les digo porque siempre pasa eso, entonces traten de no ser ustedes eso. Return, y ahí vengo al otro, deuda total. El monto, ¿cuál es? Ya tengo como dato. Ese viene como dato de la clase padre, viene de afuera. Monto, más. Lo que más difícil es el interés. Interés que lo acabo de calcular. Esta variable dim que crea ahí, dim es para crear cualquier tipo de variable. Interés más las comisiones. Y las comisiones, ¿cómo dicen? Que es un porcentaje del monto. Entonces pongo monto, y si quiero lo puedo poner entre paréntesis, pero no haría falta. Entonces pongo monto por, ¿cómo sé que es porcentaje del monto? Ahí dice, tiene 2 asteriscos ahí. Entonces tiene porcentaje del monto por 0,16. 0,16. Bien, ese es lo que me cobran de comisión. Monto por eso. O sea que el más difícil es deuda total. Y usted en eso se lleva una hora, pensando cómo resolver eso. Profe, ahí nos falta poner los plazos del último. Se lo da. De 19 a 24. No, porque como usted siempre va. Nunca va a poner un plazo mayor a 24. ¿No? El Porque eso lo va a 0.16, calcular ¿dónde lo saca? antes de ingresar al La formulario comisión. y le crea el objeto. Bueno, Entonces, que si no cae 16%. entre esto, Gracias. caso contrario, acá hay un else, va a caer en el resto. Yo creo que no, que O sea, si yo voy y digo, lo quiero en 10 meses, ¿dónde va a caer? En este tramo, ¿no es cierto? Si yo digo, lo quiero en 15 meses, ¿dónde voy a caer? Acá. Si yo digo en 20 meses, ¿voy a caer en el primero o en el segundo? No, voy a caer en el caso contrario. Pero hicieron como 40 meses. Por eso, vuelvo a repetir, no me está entendiendo. Que yo eso lo hago en el formulario. Yo no puedo crear un objeto, o sea, la limitante la controlo antes. Es como que a usted le digo, ingreso el número positivo, yo pongo negativo. ¿Dónde le hago? En la interfaz de usuario. En el formulario, o sea, en el código de esto, le voy a preguntar, cuando usted ponga calcular, ¿qué voy a preguntar? ¿Textbox meses es mayor a 24? Sí. Vamos a poner así, sí. Listo, sale un cartel que dice ingrese, ahí dice plazo máximo 24 meses. ¿Entiendes? Lo voy a validar antes, porque no tiene sentido crear un objeto para que me compruebe algo ahí que lo puedo comprobar afuera. Profe, pero Es que siempre lo correcto es hacerlo afuera, porque cada vez que yo creo un objeto estoy ocupando memoria y todo lo demás. Está bien, me dice, no, pero hay un montón de memoria ahora, no. Usted cree que hay un montón de memoria, pero cada programa hoy en día tiene que dibujar toda una ventana, un montón de cosas, que todo eso. Y cada objeto de más que voy haciendo, y un programa que tiene miles de líneas, que está creando objetos por todos lados, se hace todo muy pesado, si no hago bien las cosas. Y después tarda 2 horas en arrancar el programa. ¿Viste esa barrita que empieza a llenar así? Está ahí. Ahora en el Photoshop, tarda un rato. profe, pero ahí en el if de nación, si le ponemos 0, ¿no iría el else antes del...? Porque... ¿Cómo? Si le pondríamos plazo 0. 0, ¿no iría el else? ¿En este acá? Sí. Y deberíamos especificar en el Sí, el reform también. Sí, plazo 0, sí. No, igual tampoco no le pongamos tanto if. Le tengo que poner eso, le podría poner eso, pero no es el objetivo del examen. Es más, tendría que validar antes que no sea 0. no sea 0, Sea mayor no sea a- negativo. Pasa que al fin y al cabo un préstamo, no sé si pongo 0, como que tengo la... O sea, no tiene sentido igual. Por eso le digo, pero me refiero. Yo lo único que le pido es que pongan, dice, si el plazo supera eso, pongan el cartel eso. No hagan las otras mayor cosas a 0, porque por ejemplo. tampoco vamos a pensar, no está buena la pregunta, muy bien la pregunta. Vamos a pensar que dentro de todo es un usuario racional. Porque si no, vamos a poner todas las posibilidades que pueda hacer el usuario para hackearnos nuestro programa, por decir hackearnos, probar todos los errores, vamos a tener que poner try catch,
Vamos a tener que ponerse un montón de cosas de manejo de errores, pero no es el objetivo. Vamos a poner que es racional. Lo único que le pido acá, como inciso A, es que no puede, o si sale 24 meses, sale un cartel. Y yo siempre les dije que los message box tienen que estar en la interfaz de usuario. No genero un message box acá adentro. No me pongo un message box dentro de la clase. Porque no está bien. Dentro de la clase tiene que estar la lógica del negocio. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que estar el código que resuelve el problema. Y si tengo que mostrar algo, lo muestro en la interfaz, en la parte del formulario 1. Genial. Entonces ustedes dividen, porque si ustedes mezclan todo, es difícil de mantener el código y no es una mala práctica. Entonces las clases tienen que ser lo más limpias posible. Pueden devolver una cadena de texto, por supuesto, pero que sea un resultado, como hicimos el ejemplo del libro regular. Devuelve una cadena de texto, no me está devolviendo un message box, o no se ejecuta un message box dentro de la clase. El message box se tiene que ejecutar en el formulario 1, que es la interfaz de usuario. ¿Se entiende? Siempre limpien las clases. Ustedes tienen que tratar de tener buenas prácticas o hábitos de programación. Traten de hacer la menor cantidad de variables posible. No creen variables cada rato. He visto en los dos trabajos prácticos que se ponen a crear, por ejemplo, ponen textbox, .text y lo guardan como variable. Y después abajo lo vuelven a utilizar directamente, pongan textbox.text donde lo necesiten utilizar. No hace falta crear variables, porque cada vez que crean variables están ocupando memoria RAM. No hagan eso. ¿Funciona el programa? Sí, funciona, pero no es una buena práctica. En programación no es mejor. Siempre cuando menos líneas de código es más fácil de mantener, es más simple el programa. Codifiquen lo más limpio posible. Ah, sí, el mío tiene 1000 líneas, ya, el mío tiene 3000 líneas, no sé, en programación tiene un día que tiene 50 líneas. El que lo ha hecho en 1000 líneas está mal. Lo pensó demasiado rebuscado. Puso un montón de líneas de código innecesarias, que hace mantener ese programa es re complejo. Bien. Ya tengo calculado el monto. Y nos vamos a hacer la otra que está acá, ya dijimos, ingreso mínimo. Vamos a probar esto. Vamos a probar esto, cómo funciona o qué hace. Bien, vamos a hacer la otra parte que sería el formulario. Bien, vamos a hacer el botón calcular. Pero antes tengo que reservar espacio en memoria para la nivel. ¿Qué tenemos que hacer acá? Vamos a llamarlo préstamo 1. Préstamo 1. As préstamo. Es una variable tipo préstamo. Bien, ¿qué puedo almacenar ahí? Y acá vamos a utilizar lo que ya veníamos utilizando en el otro programa de la calculadora. Un switch case. O un cell case, en este caso se llama cell. Switch case sería en el caso de Java. Bien. ¿Cuál es la variable? CB banco. ¿Pero qué parte? CB banco, estoy trayendo todos los objetos, pero yo necesito la propiedad exclusiva del texto de esa del banco. Es como el text box, la propiedad text. Bueno, mismo. Y acá le digo, en el caso de que sea, Nación. creo que acá tienen que respetar lo que es signo, sí, tienen que respetar si está acentuado. Nación, yo lo cargué acentuado. Si yo me voy a ver el diseño del formulario, nación está Sí, está acentuado. Está acentuado nación. Creo que tengo que respetar. Vamos a ver si es así. Creo que era así. Vamos a poner nación sin respetar a ver qué hace. Obviamente que si le falta una letra o está mal escrito no va a entrar nunca por acá. ¿Está? Bien. Si es el caso de que sea nación, ahí sí creo el objeto. En principio diría eso, ¿no es cierto?
Ah, chicos, cambio de opinión. Me olvidé de algo. Le dije algo a su compañero que me preguntó, pero en realidad tengo que hacer el objeto antes de preguntar por el plazo si es mayor a 25. ¿Por qué? Porque ese dato está en plazo. Pero bueno, lo podría hacer acá afuera o lo podría hacer adentro. Bueno, voy a probar afuera, vamos a ver cómo sale. Vamos a hacerlo así nomás, vamos a poner que sea dentro del rango de 24, ¿está? Para que no haya problema. Bien, entonces, nación. Y acá dijimos que, dice el enunciado, punto C, Banco, Nación y Galicia, utilizará únicamente propiedades. O sea que no hacía falta el constructor ahí, así no hay drama. Entonces, yo pongo préstamo 1, préstamo 1, va a ser igual, tengo que crear ahí, ¿qué cosa? El nuevo objeto. New Nación. Lo puedo hacer así y voy a cargar los datos. Préstamo 1. Punto. Monto. El monto donde lo saco, del textbox monto. Punto text. ¿Me siguen hasta acá? Préstamo 1. Punto. Plazo. Vamos a ver, no me acuerdo. Yo voy a poner así sin acento. Si es que no entra es porque no está, va con acento. TV plazo, punto, text. Bien, ahí están cargados los datos. Con razón, sale el type. Ahí están cargados los datos. Bueno, este es el caso, acá en case es, o sea que si no entrara en nación porque hay un problema, voy a poner un message form. MSG box. Voy a poner acá. No se puede realizar. Por defecto.